No aparece. Muy bien, continuando entonces la parte de, en este caso, movimiento en forma horizontal. Entonces, a ver, ahí tenemos nuestro movimiento de forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos entonces van a mover tal vez así en línea recta. No, bueno, puede haber línea recta vertical, pero en este caso, línea recta horizontal. El día de ayer, bueno, en la clase anterior, habíamos visto la parte de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, donde todos los objetos recorren distancias iguales en tiempos iguales, no va a avanzar la misma distancia en el mismo tiempo. Si en una hora yo debo recorrer 80 kilómetros, en la siguiente hora también debo recorrer 80 kilómetros, ¿no? Eso es lo que nos dice un movimiento rectilíneo uniforme. Y vimos la ecuación que tiene tal vez el que es donde la velocidad va a ser igual al valor de la distancia sobre el tiempo. Donde la distancia está en metros, el tiempo está en segundos, por lo tanto la velocidad será metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que teníamos, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué nos toca ver? Nos toca ver la parte de movimiento rectilíneo uniforme variado o uniformemente variado. ¿Ya? Esos dos forman parte de todo el movimiento en forma horizontal. Entonces, de forma horizontal, yo puedo tener dos maneras o formas de poder hacer el estudio del movimiento, ¿no? Poder hacer el análisis del movimiento. Entonces, la siguiente para nosotros será el movimiento rectilíneo uniforme variado, o también conocido como movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Con cualquiera de esos dos nombres es válido poder indicarlo esto, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahí puede ser variado o puede ser acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Acelerado. En este caso ya cambia lo que es tal vez la conformación o la configuración del movimiento. El movimiento ya no va a ser uniforme, ya no va a avanzar la misma distancia en el mismo tiempo, sino que esta va a ir aumentando. A medida que pase el tiempo, entonces el objeto se va a ir moviendo más rápido. Nuevamente voy a dibujar mi poderoso gráfico. Ahí está. Entonces voy a indicar que mi móvil va a moverse en ese sentido, ¿no? Hacia el lado derecho en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar con mi móvil? Como va a estar yendo con cierta velocidad, entonces mi móvil, voy a hacer una línea de tiempo. Más o menos así. ¿No? Este va a ser el primer segundo. Este va a ser el segundo segundo. El tercer segundo. Vamos a suponer que en el primer segundo avanza, no sé, digamos 3 metros. Y en el siguiente segundo ya va a avanzar tal vez unos 10 metros. En el siguiente va a avanzar unos 15 metros, ¿no? Entonces, con esto estamos viendo que su velocidad va a ir cambiando, perdón, su recorrido, ¿no? Y la velocidad también va a ir cambiando a lo largo de todo el trayecto que vaya a realizar. Ahora, como la velocidad es cambiante, ya no es la misma, entonces también las ecuaciones tienen que ser distintas. Y ya no se trabaja con una sola ecuación, sino al contrario, se tiene 3 ecuaciones. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más el valor de la aceleración por el tiempo, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces el valor de la aceleración por la distancia y distancia final
velocidad inicial por el tiempo, más el valor de un medio, la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Donde cada una de estas cosas obviamente vamos a tener su nomenclatura. Esto de acá será velocidad final. Velocidad final. ¿Qué más? Esto será nuestra velocidad inicial. Velocidad inicial. La A será nuestra aceleración. ¿Qué más? La D significa distancia. Distancia, ¿qué más tenemos? Y la T será nuestro tiempo. Muy bien, creo que eso todos son las variables que tenemos en nuestra ecuación. Entonces, para este tema de movimiento rectilíneo, uniforme, variado o acelerado, tenemos cada una de esas ecuaciones, donde ustedes van a poder evidenciar, bueno, lo pondré así, ¿no? Que la aceleración estará en las tres ecuaciones. Ahí está la aceleración. Entonces, está inmerso en todas las ecuaciones, ¿ya? La primera, en algún caso, tal vez solo estará en función del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo está siendo parte de esa ecuación. Aquí está. Y en el segundo caso, la distancia está siendo parte de esa ecuación, como lo llamaríamos, en función de la distancia. Y por último, estamos tanto con la distancia como con el tiempo. Los dos lo fusionamos y tenemos toda esa ecuación. Pero eso sí, la aceleración no falta en ninguno de ellos. ¿Por qué? Es importante, ya que nuestro movimiento no va a ser de forma uniforme, sino al contrario va a ir cambiando. Por eso es que también ahora contamos con el dato de una velocidad final y una velocidad inicial. En el anterior caso, en nuestra anterior ecuación, solo contamos con la velocidad, nada más. Porque es la misma al final, la misma al inicio, la misma durante todo su recorrido. Por lo tanto, entonces, esa sería nuestra ecuación. Y esto es parte de un movimiento horizontal. Entonces, de forma horizontal solo se toman esos dos temas, un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado. Muy bien, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, recordando lo que dijimos, ¿no? Son movimientos o son recorridos que se realizan distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, tal vez si buscamos un concepto de movimiento rectilíneo uniforme, nos va a indicar algo parecido. Ya nosotros vamos a hacer un recorrido de forma regular, que no vamos a poder cambiar, no va a poder cambiar nuestra velocidad, nuestra distancia, vamos a marcarlo todo eso, entonces puede que nos salga algo parecido a eso, ¿no? Cuando intentamos buscar un concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Pero a ver, vamos a quedarnos con este de acá, una por aquí. Y vamos a tener este concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Como estos nosotros podemos encontrar varios, podemos interpretar muchos más, digamos, ¿no? Entonces tal vez uno de los tantos que tenemos puede ser este, que nos dice de la siguiente manera. Nos dice, el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta, ¿no? Trayectoria. Un ejemplo claro son las puertas corredoras de un ascensor y generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad, ¿no? La puerta de un ascensor jamás se va a cerrar muy rápido o se va a abrir muy despacio. Siempre tiene una velocidad de apertura y una velocidad de cerrado. No, esas son las condiciones. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. El ascensor también, si hablamos del ascensor, el ascensor sube con cierta velocidad y baja también con cierta velocidad. No sube demasiado lento y baja rapidito. No. Entonces, empezamos a tener movimientos
que nunca van a cambiar a no ser que les configuremos, ¿no? Les aumentemos o les disminuyamos una velocidad, pero aún así van a seguir manteniéndose durante todo su trayecto, su trabajo, todo lo que necesiten realizar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender de lo que es y de lo que tiene que ser un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, ahora, dentro del movimiento rectilíneo uniforme tenemos que conocer algunos conceptos también que nos van a ser necesarios que nosotros podamos entender. Primero, vamos a hacer una gráfica de cómo más o menos se tendría que comportar un movimiento rectilíneo uniforme. Digamos que aquí tengo un objeto. Vamos a ponerlo solo así para hablarlo de forma general. Y este va a realizar un paseo tal vez más o menos así. Y va a finalizar en este punto. ¿Ya? Ha ido de forma uniforme, ha avanzado a distancias iguales en tiempos iguales, pero en este caso se ha dado como un paseíto, como una curva. Hay dos cosas que vamos a intentar verlas acá. Ahí está. Tengo dos líneas, ¿no? La línea roja que estoy trazando va a ser igual. Esto va a ser la distancia recorrida. Mientras tanto que la línea azul, vamos a ponerlo así, mientras tanto que la línea azul es su trayectoria. ¿Ya? Una cosa es la distancia, otra entonces es la trayectoria o el espacio recorrido, ¿no? Cualquiera de esos. Entonces, la distancia va a ser desde un punto de inicio hasta un punto final. Empecé aquí, terminé aquí, trazo una línea recta entre los dos y esa es la distancia que yo he recorrido. Mientras tanto que la trayectoria va a ser todo el caminito que yo me haya dado, no importa si da una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, entonces esa va a ser la trayectoria, ¿no? Similar a la parte de vectores. Ustedes recuerdan en vectores, entonces, ¿qué les he hecho hacer? Un vector iba por aquí, otro vector iba por allá, uno arriba, uno abajo, lo cortaba, otra vez volvía y se acercaba casi al punto de partida. Entonces, todo eso, al final, ¿qué hemos hecho? Hemos trazado solo la parte resultante, desde donde ha empezado hasta donde ha terminado, una línea recta y con eso, bueno, hubiéramos tenido nuestro vector resultante. En este caso es algo similar. Voy a tener mi objeto que va a salir con una velocidad que no va a cambiar. Con esa velocidad se va a dar toda la vueltita y por el punto azul va a empezar a venir, va a dar otra vueltita por aquí y va a detenerse tal vez en ese punto o voy a intentar calcular en ese tiempo cuánto avanza. Entonces, toda esa trayectoria, no sé, si yo mido, voy a hacer una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, empezar a medir. Pero si yo trazo una línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final, voy a saber qué distancia habrá recorrido si hubiera ido esa movilidad en línea recta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Distancia es desde un punto de inicio hasta un punto final, todo lo que recorre, y trayectoria es todo ese caminito que se da, tal vez vueltas y vueltas, tal vez regresa y todo lo demás, hasta poder llegar a su punto final. Eso es lo que nosotros debemos diferenciar en este tema, ¿no? Por eso nos dice un movimiento rectilíneo uniforme, donde cuya trayectoria, aquí nos ponen, ¿no? Cuya trayectoria es una línea recta. Aquí está, ¿no? La trayectoria total que tendría que tener es una línea recta. Entonces, en eso nosotros tenemos que basar, ¿ya? Vamos a tener de preferencia siempre líneas rectas en nuestro movimiento, ¿ya? Ya sean líneas rectas medio inclinadas, medio horizontales, pero de preferencia todo tiene que ser horizontal. Entonces ya como quien dice también, enrectamos el camino para que ya no sea tan largo, sino tiene que ser corto de poder resolver. Por eso es lo que también hacíamos en la anterior clase, donde agarraba, ¿verdad? Un móvil, el cual ese se desplaza con una velocidad constante. La velocidad no cambia. Este móvil va a recorrer la misma distancia siempre, en el mismo tiempo, ¿no?
y está yendo por un camino, entonces va a ir recorriendo siempre ese valor. En un punto estará ahí, más adelante también aparecerá ese mismo móvil que estaría yendo tal vez con otra, bueno, la misma velocidad y no va a cambiar en nada su configuración. Entonces esto lo vamos a tratar de poner por aquí. Entonces, ese móvil va a tener que estar yendo en ese punto, en esa misma trayectoria, solo que tal vez más adelante, para que así podamos ver, ¿no? En un punto se encontraba tal vez ahí saliendo, en otro punto está más aquí adelante, pero sigue yendo tal vez en línea recta, sigue avanzando, para que esa su trayectoria jamás cambie y siga continuando de manera normal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y de esa forma tal vez trabajar un movimiento rectilíneo. Ya sabemos lo que es trayectoria, ya sabemos lo que es en este caso distancia o desplazamiento, ¿no? Que en base a eso tienen que hacerse todos nuestros cálculos. Muy bien, copiénselo parte del concepto y si hay alguna duda o consulta, adelante. Ejemplo número 1. Vamos a decir entonces, ahora vamos a agarrar a mi mismo automóvil. Lo voy a poner acá en línea de partida. Entonces voy a decir que este automóvil avanza con una velocidad, a ver, lo pondremos de unos 62, digamos, kilómetros por hora o sobre hora. Y avanza durante un tiempo, bueno, en este caso, a ver, ya, avanza durante un tiempo de unos, digamos, no sé, 12 segundos, vamos a ponerlo eso. La pregunta es calcular qué distancia avanza este automóvil. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es tratar de poner todas las ecuaciones, perdón, todas las unidades en el mismo valor. En este caso tengo kilómetros, no hay problema, pero tengo segundos y horas. Tenemos que trabajar en la misma unidad. No puedo yo agarrar mi ecuación y directamente ponerlo ahí, ¿ya? Entonces, no. Vamos a hacer las conversiones. Para eso hemos repasado conversiones, ¿no? Entonces yo digo 62 kilómetros sobre hora, debo convertir a metros sobre segundo. Entonces en un kilómetro yo tengo el valor de los 1000 metros. Ya estoy en metros. En una hora tenemos los 60 minutos. Y en un minuto tenemos los 60 segundos. Ahí está, realizo la simplificación. Kilómetro se va con kilómetro. Hora se va con hora y minuto se va con minuto. En la parte superior me quedó tal vez metros, en la parte inferior segundos. Entonces ya con eso puede estar un poco mejor. 62 multiplicado por 1000 y por 1 y por 1. Dividido entre 60 por 60. Si multiplico 62 por 1000, tendré tal vez el valor de 62,000. Y si multiplico 60 por 60, tendré 3600. ¿Qué puedo hacer? Tal vez simplificar los ceros. 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo. ¿Qué me queda? 62 dividido entre 36. ¿Ya? Entonces, ya teniendo tal vez ese valor, lo que vamos a hacer es hacer la división final, ¿no? 62 dividido entre 36. ¿Cuánto nos sale ese resultado? ¿Cuánto le sale? 62 dividido entre 36. Perfecto, 1.73, ¿verdad? Coincidimos entonces con la respuesta de 1.73. A ver, veamos. Perfecto, aquí sí tenemos razón. Bueno, hay razón acá. Aquí no solo va a ser 6200, sino tiene que ser un cero más, ¿no? Tiene que ser 62,000
Vuelvo a hacer la simplificación, 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo. Y aquí me quedará entonces 620. Ahora sí, 620 dividido entre 36 nos da el valor de 17.22. 17.22 metros sobre segundo. Entonces, ya teniendo esa mi velocidad, ya sé que ahora estos 62 kilómetros por hora equivalen a 17,22 metros sobre segundo. Ya no voy a trabajar con esa velocidad, sino directamente con la que acabo de calcular. ¿Qué más? Voy a tener entonces que agarrar la ecuación, y la ecuación que nos indicaba, nos dice que la velocidad va a ser igual al valor de la distancia sobre el valor del tiempo. Solo que en este caso ya conocemos el valor de la velocidad, ya conocemos el valor del tiempo, y lo que nos interesa es despejar el valor de la distancia. Entonces, esto que está dividiendo, tengo que pasar al otro lado de la ecuación, o sea, al otro lado de la igualdad. Como divide, pasa a multiplicar. Entonces, esto se quedaría más o menos así. Va a ser velocidad por el tiempo, va a ser igual a la distancia. Y casualmente aquí está lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos calcular tal vez el valor de una distancia. Conocemos la velocidad, conocemos el tiempo. Ordenamos nuestra ecuación y por lo tanto la distancia será igual a la velocidad por el valor del tiempo. Y aquí hacemos el reemplazo de nuestros datos. Entonces la distancia va a ser igual. La velocidad nos indicaba que va a ser igual a 17,22 metros sobre segundo, ¿no? Sus unidades. Por multiplicamos el tiempo. El tiempo ya nos daba a un principio y en las unidades tal vez que corresponden, las unidades básicas, que serían los 12 segundos. ¿Qué voy a hacer? Las unidades, como uno está arriba y el otro está abajo y estamos en multiplicación, entonces voy a poder simplificar. Y voy a multiplicar 17.22 por 12. Pongo todo eso en la calculadora y sale el valor de 206,64. ¿Y cuál ha sido la única unidad que nos ha quedado? Metros. Por lo tanto, entonces la respuesta tendría que ser en ese valor. Va a estar en metros. Y esto es lo que nos estaría pidiendo el ejercicio. Aquí está, con eso estamos indicando que la distancia va a ser igual a 206.64 metros. Esta movilidad, si avanza con 62 kilómetros por hora, durante 12 segundos, lo único que va a avanzar va a ser 206.64 metros. Yendo con esa velocidad que no cambia, y de esa manera nosotros podemos lograr nuestros resultados que nos estaría pidiendo los ejercicios.